CIMAC Radio presenta Gafas violetas, miradas feministas. Las constis al aire y con los pies en la tierra. Miradas feministas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a una emisión más de este programa Gafas Violetas, Miradas Feministas, a través de Radio Violeta 106.1 FM y violetaradio.org. Nosotras, las constituyentes MX feministas, estamos nuevamente gustosas de poder acompañarlos en este programa. El día de hoy hablaremos sobre violencia vicaria y también hablamos de las actividades que realiza una promotora cultural. Y siempre, como siempre, es un gusto compartir con ustedes, compañeras de manada, compañeras de colectiva, Ivonne de la Cruz y Verónica Palafox. Gracias, Joana. Gracias, Vero. Bienvenidas a todas las personas que nos puedan estar escuchando. Muchísimas gracias por estar en esta transmisión. Les mando un fuerte abrazo a todas las mujeres sobrevivientes en este México feminicida. ¿Cómo estás, Vero? Hola, me da mucho gusto estar con ustedes. Hola, Joana. Hola, Ivonne. Hola a toda nuestra querida audiencia. Qué bueno que nos están escuchando porque, como ya dijo Joana, tendremos a dos invitadas que nos hablarán cada una desde sus actividades y creo que van a ser de mucho interés para ustedes. Muchas gracias. Las constituyentes marcamos precedentes. Hoy estamos muy contentas en este programa porque nos acompaña una de nuestras queridas integrantes de las constituyentes MX feministas, que es Mónica Pedrosa, una de las grandes integrantes, por cierto, tengo que decirlo, tiene una gran trayectoria dentro de las constituyentes, pero además afuera hace una gran labor como abogada feminista. Y bueno, Mónica, muchísimas gracias por haber aceptado para hablar de un tema tan importante que es la violencia, cómo defendernos nosotras y qué estás haciendo para que podamos acceder con mayor facilidad a esto que se llama justicia y que por más que a veces la buscamos, pues no la encontramos por ningún lado. Mónica, muchísimas gracias por estar aquí. Hola, chicas, no, gracias a ustedes por la invitación. Yo encantada, ya saben. Ya podrían inventariarme en las consti, pero me encanta participar. Gracias por considerarme, chicas. Gracias a ti, Mónica. Primero quisiera que nos platicaras un poco de tu trabajo. Eres abogada, pero además eres feminista y has logrado combinarlo. ¿Cómo es, qué tan difícil es que puedas ejercer tu profesión y meterle todos tus conocimientos como feminista? Sí, pues sí ha sido un reto, principalmente en lo que es la materia familiar. Tal vez otros rubros del derecho en los que también me dedico no sea como tan marcado, ¿no? Pero lo que es la violencia, perdón, lo que es en el ámbito familiar, ¿no? Que precisamente son estas violencias que padecemos en varios ámbitos, pero los asuntos familiares son 100% emocionales, ¿no? Entonces es muy complicado porque las autoridades no tienen como esta sensibilidad. Hay que reconocer que algunos sí, algunas personas sí la tienen, sobre todo por esta labor de conciliación. Ya ven que en varios procesos o en varias materias ya se está como priorizando la conciliación. Y lo que es en el derecho familiar, principalmente tenemos que verlo, o sea, forzosamente tenemos que buscar un acuerdo. ¿Forzosamente en qué sentido? En la ley. La ley, si bien es cierto, juzga con un protocolo con perspectiva de género, juzga también con un protocolo de derechos humanos, ¿no? De infancias y adolescencias. Y pues aquí, de todos los tipos de violencia que ya conocemos, yo creo que la que más influye o en la que más tenemos asuntos son de violencia vicaria. Principalmente si estamos hablando de un tema de divorcio, si estamos hablando de tema de guarda y custodia o de pensión, como que esos tres rubros son los que llevan más esta parte. ¿Por qué? Porque se tiene que definir, el Estado tiene que definir, pero tiene que garantizar forzosamente los derechos de infancias y adolescencias, ¿no? Ya no es esta como visión tutelar en la que, bueno, pues tienen que estar con la mamá porque están chiquitos o tienen que estar con el papá porque, o sea, que era como muy adultocéntrico, ¿no? Que se veía más como del lado
o del derecho del padre, incluso del padre, ¿no? O sea, era como de esta tesitura del, bueno, pues si no da pensión, la mamá no lo deja ver y como que sigue siendo ese síndrome, ¿eh? Los vatos siguen como, si presentan alguna acción, siempre es, no me dejan ver a mi hijo, no me dejan estar con mi hija, porque no doy pensión, pero no doy pensión porque no tengo dinero, no tengo un trabajo, etcétera. Era como muy así de, bueno, pues es que tiene derecho a verlo, es que, pues sí, pero ya tenemos más herramientas, afortunadamente. Ahorita lo que nos está ayudando mucho es este tema del reconocimiento de la violencia vicaria. ¿Por qué me voy a la violencia vicaria? Porque esa es la clave de todos los procedimientos familiares. ¿Qué pasaba antes? Como no estaba reconocida, no se detectaba. ¿Y qué es esta violencia vicaria? La violencia vicaria es donde utilizan a las hijas o a los hijos como un instrumento para hacer sentir mal a la madre, para violentar. ¿Cómo? Pues llevándoselos. Como en un procedimiento, aunque sea una pareja casada o no casada, si el padre decide llevarse a los hijos, pues se los lleva. O sea, ¿por qué? Porque no hay una custodia definida para alguna de las partes. No hay un procedimiento. Entonces, ¿qué empezó a hacer? Se llevan a los hijos, a las hijas, desaparecen y pues obviamente las madres, al no tener como estas herramientas, van al un ministerio público que en lugar de ayudarte, ¿no? Inhibe incluso tu denuncia, te dice, no, pues no es una sustracción, que es la realidad, no es una sustracción porque usted no tiene la custodia y pues no lo podemos denunciar, ¿no? Porque pues usted no tiene este derecho, él sigue teniendo ese derecho, usted también, o sea, si usted los tuviera y se los llevara, no le podrían hacer nada. Estaba como que también eh, pues muy estereotipado, ¿no? Este concepto. Pero gracias al trabajo del Frente, no de madres que sufren violencia vicaria, al Frente Nacional de Mujeres, a diversas organizaciones de la sociedad civil que han hecho o han estado en la lucha, ya se ha reconocido, o sea, la ley de acceso a una vida libre de violencia hacia las mujeres de algunos estados, por supuesto Ciudad de México, que apenas el año pasado, ¿no? En 2022 apenas se reconoció, pero pues ya, ¿qué pasaba con el Estado de México? El Estado de México ya estaba trabajando este modelo, ¿no? De que, o sea, te llevaban a tus hijos, tú ibas a la fiscalía, denunciabas y se empezaba a hacer una búsqueda, ¿no? A la parte decían, sí, hay que ver lo de la custodia, la parte familiar o civil. Sin embargo, sí se actuaba más rápido. En el Estado de México así era. Y pues bueno, ha habido también otros estados, que es Aguascalientes, Baja California, Sinaloa, Sonora, Campeche. ¿Qué otro me falta? Guanajuato. Guanajuato también. Son 9 estados, incluyendo la Ciudad de México, que tienen este reconocimiento, ¿no? En la ley de acceso, y afortunadamente ya podemos iniciar carpetas de investigación. Yo quiero enfatizar esta violencia porque es ahora sí que parte de la defensa jurídica feminista, porque si estamos hablando de una defensa feminista, también incluye infancias y adolescencias. O sea, lo que es el derecho a una pensión alimenticia, que muchas veces muchas madres dicen, es que no me quiero desgastar, no me quiero enfrentar precisamente por esta carencia de acceso a la justicia, el temor de que revictimizan, etcétera. Siempre es aclararle, sí se puede, pero es muy importante que quede claro que es derecho de tu hija o de tu hijo, ¿no? O sea, y siempre se les dan unos tips. Yo el tip que les doy es primero, ¿no? Primero, ¿qué detectamos? Si, por ejemplo, la pareja, padre biológico, porque también hay estas familias, ¿no? Ya somos como familias compuestas, pero si el padre biológico, incluso vemos que pues sí hay esta especie de maltrato en la infancia, porque no pueden separar a los hijos o a las hijas de sus madres. O sea, eso es inaudito, y menos si son
todavía en primera infancia, ¿no? Estamos hablando de 0 a 5 años. Es el impacto emocional que genera en los hijos y en las hijas a esa edad que me lleven, aunque mi padre, o sea, aunque sea un paternaje amoroso y responsable, no entienden por qué no puedo estar con mamá. Entonces, ¿qué les recomendamos muchas veces? Primero, ir detectando. Si tenemos un problema de violencia, ¿no? De los tipos, modalidades, como lo hemos trabajado en las constis. Y si vemos que el padre biológico de repente se va, no, no necesariamente tiene que ser un matrimonio, puede ser un concubinato, ¿no? Una relación de hecho, que ni siquiera vivan juntos, ¿no? O sea, es como, pero hay un hijo o una hija, hay que revisar si hay esta intención de que, bueno, pues nos vamos y me la voy a llevar a tal lado, porque de repente no regresan, ¿no? Y estar con estar muy presentes de que si hay un tema de violencia entre adultos, cabe la posibilidad de que utilicen como instrumento a las hijas o a los hijos. O también, ¿qué pasa? Que de estas familias diversas o que, bueno, que son como grandes, que son compuestas, muchas veces, pues, la pareja, pues, no son sus hijos, ¿no? O sea, o sea, tienen hijos en común, sí, pero tal vez de otras relaciones tienen hijos. Y también hay que estar muy pendientes si hay alguna conducta, porque hasta las familias, nos ha pasado, que hasta las familias han intervenido por fastidiar a la madre y se han aliado con todo, ¿eh? Que les dan recurso, que hasta inventan cosas de delitos incluso de delitos sexuales de hermanastros, por decirlo así. O sea, es muy complicado. Todas esas cosas yo creo que hay que estar muy pendientes. Afortunadamente son madres que creen o sea, que creen en sus hijos, ¿no? Porque a la víctima siempre se le cree, por supuesto. Y es lo que les decimos, a ver, hay que estar pendientes. Si hay una situación de violencia entre adultos, siempre hay que estar pendientes con nuestros hijos o nuestras hijas. Más si no es el padre, ¿no? O sea, porque también hay de todo, ¿no? O sea, también hay que reconocer que hay, insisto, paternajes, ¿no? Tal vez por adopción, no consanguíneos por adopción, que hasta hacen un mejor papel, ¿no? Que el padre ausente. Simplemente hay que estar como muy alertas y a ver qué es la violencia vicaria, si hay un maltrato a mi hijo o a mi hija, si hay esta intención de que nos vayamos. Nos ha pasado con chicas que, no, pues es que me amenazó, que me va a quitar al niño, que va a presentar la custodia, que me lo va a quitar. A ver, ¿ya te llegó un documento oficial de algún juzgado, de la fiscalía, de lo que sea? ¿Ya lo tienes ahí? No. Bueno, pues ahorita no hay nada. Si tú estás sufriendo violencia, tus hijos la van a padecer también. Entonces, si no hay nada, yo sí les digo, sálganse del domicilio, váyanse. Si quieren ver a sus hijos, porque efectivamente es un derecho que tiene la otra parte, sí déjenlos verlos, pero que sea en el domicilio en el que están o que sea en un espacio público, pero que no se los lleven. Mientras no haya nada legal, que no se los lleven. Porque ¿qué está pasando? Otro tip que les doy. Como ya está reconocida, y pues, por ejemplo, sabemos de otras leyes como 3 de 3 contra la violencia, o sea, como que ya hay varios mecanismos, afortunadamente, de la lucha del movimiento en el que pues ya se está reconociendo más todas estas violencias, ¿no? Y que ya puede haber alguna sanción fuerte. También les decimos, bueno, ¿qué hacer? Ojo, porque el agresor o sus agresores solicitan custodia primero, pensión, obviamente para justificar sus violencias. Incluso han denunciado también como manera de control. Y hay vatos que dejan que vean a sus hijos, pero por lo pronto ya las denunciaron para que ellos puedan tener una pensión y para justificar sobre todo esta parte. Si se los llevaron, aunque no hayan salido del país o que no se hayan ido al estado, buscan estas denuncias o estas demandas en lo familiar para justificar sus violencias. Es lo que les decimos a las compañeras. Hay que tener mucho cuidado en estas conductas
no están solas. Si el tema es el recurso, está una defensoría de oficio. Sí, yo sé que luego también nos da cosa, que se tardan horas en atender, pero es importante que tengan un acuse de recibo. Siempre les decimos, salte y hay que presentar la demanda, pero así en caliente, o sea, solicitando custodia, pensión y régimen de visitas. Y obviamente nuestras demandas siempre son, pues, objetivas, ¿no? Sí se describe la violencia, pero las demandas de ellos hasta inventan, o sea, hay un caso en particular que hasta solicitó medidas de protección por una violencia que ejerció la mujer contra él, ¿no? Y bueno, inició su carpeta de investigación y todo, pero eso en consecuencia de que ella ya la había iniciado. Pero me da mucha risa, porque eso sí, deja que vea a los niños, pero él sí o sea, tiene medidas de protección, pero él va con ellos. O sea, es como, o sea, este tipo de incongruencias. Entonces hay que trabajar mucho la contención. Nosotras como abogadas, el despacho es Violeta, y lo que hacemos, no somos psicólogas, pero damos esta contención porque entendemos las circunstancias en las que se encuentran. Y muchas veces la ansiedad, pues también es mala consejera, ¿no? Y también nos hace cometer errores. Entonces es muy importante que trabajamos con las chicas en este sentido también, con esta empatía, con esta sensibilidad, que pues no se da en todos los espacios, menos en una instancia, ¿no? O sea, y es decirles también la verdad, es decirles que en la fiscalía, pues si se está haciendo una investigación, en un examen psicológico, la verdad es que tratan mal. O sea, aunque tengan los cursos, los 20,000 cursos, aunque se jacten, etcétera, al final ese es el problema. O sea, que siempre nos dicen, nos estereotipan, incluso son preguntas muy insidiosas para que caigas en el error, ¿no? Para que caigas en el error, para que tú te sientas mal, para que tú te sientas culpable. Todos esos procesos tratamos de decirles, mira, en lo emocional puede suceder esto, les recomendamos que tengan un acompañamiento terapéutico. O sea, yo insisto que la salud emocional es prioridad, y cuando ya tienen un acompañamiento terapéutico feminista, por supuesto, a la par tienes un proceso jurídico feminista también que es exitoso, pero sobre todo cuando ellas empiezan a detectar, empiezan a notar, si no hay recurso, porque ¿qué pasa? Se llevan a los hijos, desaparecen, pues obviamente como madre, pues te sientes que te mueres, ¿no? Pues ¿dónde están mis hijos? No los voy a volver a ver, ¿qué va a pasar? ¿Cómo le hago? Sí nos tenemos que calmar, tenemos que ser frías, no hay de otra, y luego, a ver, si no tengo el recurso económico para pues solicitar esta restitución del menor, pues hablo al Consejo Ciudadano a que me den asesoría, me lanzo igual a un centro de justicia para las mujeres, me voy a una defensoría de oficio, siempre buscando la parte jurídica. La parte política sí es muy importante, como lo que pasó con este reconocimiento de la violencia vicaria. Sin embargo, siempre tenemos que actuar jurídicamente. Nos digan, ay, es que estamos en paro, ¿no? Como sucedió apenas, es que estamos en paro, es que el rezago, la pandemia, el temblor. O sea, sí, sí, sí son los retos, pero para eso estamos, pues ahora sí que las abogadas y los abogados postulantes, ¿no? De que pues nosotros nos aventamos la bronca, pero sí es importante que tengan siempre su acuse de recibo, porque así constatamos siempre que empezamos el procedimiento nosotros. Aunque ellos a la par lo hagan, aunque nos notifiquen antes, porque eso también se esconden, ¿no? Pero pues gracias a que ellos también han hecho esas demandas, pues los podemos localizar, ¿no? O sea, eso tampoco es tan malo, ¿no? O sea, yo creo que esa es una fortaleza que luego como juristas decimos, pues bueno, nos puede servir, ¿no? Entonces, yo sí
insisto, esta violencia vicaria, bueno, es la experiencia que hemos tenido, es lo que más ha sobresalido, ¿no? Entre adultos, pues sí, la emocional, o sea, la psicoemocional, que por supuesto tiene que ver, ¿no? Con esta violencia vicaria porque nos están lastimando, nos están haciendo sentir mal, psicológicamente, pero la, ¿cómo decirlo así? La desventaja que tienen ellos es que pelean siempre por ellos. O sea, son tan patriarcales que, sí, es que tengo derecho de ver y estar con mi hijo, con mi hija. Sí, por supuesto. Pero lo que no saben es que si hay legislación, si hay mecanismos y el Estado tiene que salvaguardar los derechos de las infancias y de las adolescencias. No es, o sea, no es corruptible eso. Y ahí es donde entra nuestra labor, ¿no? Como abogadas feministas, Convención de los Derechos de las Niñas, de los Niños, todos estos mecanismos, que es interés superior del menor, esa es la clave. O sea, también lucha del feminismo o resultado de la lucha del feminista ha sido el reconocimiento de estos derechos de infancias y adolescencias, interés superior del menor, que es un derecho constitucional, y que todo ese tipo de juicios se basa en ese interés, más que en el tema de los adultos. En la parte penal, insisto, si podemos iniciar una carpeta de investigación con violencia vicaria. Acá en lo familiar, pues tenemos que argumentar, ¿no? Hay otros mecanismos, no les voy a aventar el choro, pero sí decirles que hay maneras de encontrar a los menores. Ha habido mucha suerte de que, bueno, se desaparece, pero pues lo citan a que comparezca al juzgado. ¿Por qué? Porque él demandó. Y pues ya contestamos y estamos describiendo, estamos argumentando y pues bueno, el juzgado dice, bueno, pues preséntate con el menor o la menor. Entonces, eso también puede ser una fortaleza para que tampoco caigamos en pánico o pensemos que no hay una solución o pensemos que ya se vendió, ¿no? El abogado o la abogada. Entonces, pues yo cerraría diciendo, eh, detectemos este tipo de violencia, ¿cómo es? Bueno, maltrata a mis hijos, porque en infancias y adolescencias es maltrato infantil, que de hecho el Código Civil sí lo reconoce como un maltrato infantil, lo que es la violencia familiar es parte de él, parte de. Entonces, bueno, está haciendo esto con mis hijos, o sea, si yo veo algo raro de que me está amenazando, de que me está diciendo, de que la familia está en mi contra, de que también, bueno, pues veo la manera de regresarme con mi familia, ¿no? O ver dónde me voy también. Eso no significa que no lo vaya a dejar que los vea, o sea, yo normal, pero que ellas siempre tengan a sus hijos en lo que presentan su demanda y se lleva el procedimiento. Eso es lo que yo cerraría diciendo. Oye, Mon, la verdad es que este tema de violencia vicaria cada vez se ha visto mucho más en México y qué bueno que ya se está, pues, de cierta manera tipificando en algunos estados, pero todavía falta. Entonces, pues bueno, creo que esto ya debería de ser a nivel nacional y no veo por qué no estén trabajando en eso. Entonces, bueno, por ahí una llamada de atención a todas nuestras autoridades para que lo pongan sobre la mesa, nuestros legisladores, para que de verdad ya se haga de manera nacional y porque de verdad que es muy serio todo este problema de la violencia vicaria. Y qué bueno que nos lo dices tan claro y tan bien estructurado. Y a ver, Moni, ¿cómo te contactamos? ¿Cómo te buscamos si es que sufrimos violencia vicaria o tenemos algún otro tipo de violencia hacia nosotras? Sí hay más tipos de violencia, bueno, como sabemos, ¿no? Violencia psicológica, emocional, física, todo este tipo de violencias que incluso hasta pueden llegar a la feminicida, ¿no? Que es también como este riesgo, pero la violencia vicaria incluye pues prácticamente todas, ¿no? O sea, digo, obviamente, en rangos, ¿no? Pero sobre todo la psicoemocional. O sea, esa es
la prioridad, porque muchas veces es, ay, pues es que no le pegué, ¿no? Ven que era como clásico, es que no nos pega, es que no me pega, es que me trata bien, o saben el clásico, también ese es un reto del, pero es buen padre, es buen padre, es buen proveedor. Y yo creo que esas cosas son las que tenemos que evaluar, porque si nos violentan a nosotras, siguen los hijos, ¿eh? O sea, incluso hasta con animales de compañía. O sea, recuerden que animales de compañía también son utilizados para violentar. Y aquí el riesgo de la violencia vicaria es que, bueno, recordemos que surgió en España, ¿no? Este caso tan emblemático de que, bueno, este caso tan terrible de que el padre se llevó a sus hijos por molestar a la mamá, se escondió, etcétera, y que los mató. De ahí viene la violencia vicaria, de ese caso de España, ¿no? O sea, ya estamos hablando de cosas muy, muy graves, por supuesto, ya fatal, pero pues son los rangos de la violencia, ¿no? Violencia feminicida, maltrato infantil, infanticidio. O sea, es como hay que estar muy alerta siempre. Y si padecemos alguna violencia, siguen los hijos, porque además ellos lo ven, o sea, ellas o ellos lo ven, e incluso ha habido resultados de que hijos de padres divorciados o separados incluso han tenido un mejor crecimiento, porque también luego las peleas, luego estas situaciones en lo emocional, pues también nos dejan heridas o nos dejan huellas. Entonces, pues así es la estadística y yo creo que es lo que hay que empezar, ¿no? Empezar a revisar y sobre todo como mamás, porque de verdad yo respeto mucho, reconozco y admiro a todas estas maternidades, ¿no? Sobre todo por elección y que hacen todo por sus hijos y que incluso resisten este círculo de la violencia, resisten las peores cosas por sus hijas y por sus hijos. No es que sean tontas, ¿no? Como se expresa la gente, ¿no? De que "Ay, es que yo no sé por qué no lo deja, es que yo no sé, ven que es muy común, más en tiempos de nuestras abuelas, de nuestras madres, ¿no? No se diga nuestras abuelas que el divorcio, ¿no? Ni siquiera estaba como reconocido, ¿no? O estaba estigmatizado todo y pues nosotras teníamos que aguantar todo, para eso nacimos, mujeres y etcétera. Yo creo que sí es importantísimo que revisemos eso y que estemos muy alertas y que no nos dejemos tampoco llevar por esos. Sí, será buen papá, será buen proveedor, pero, ¿no? Recuerden que también el cuidado es de prioridad para los hombres. O sea, los hombres también deben cuidar. O sea, también, o sea, no es de que, ay, me apoya en cuidar a los niños, ¿no? También es una obligación. Así como él tiene derecho a ser cuidado, pues también las hijas y los hijos tienen ese derecho y de intervenir en el cuidado y de estar pendientes y de estar, o sea, es de dos, ¿no? O sea, es de dos. Yo creo que ahí también nos damos cuenta si hay indiferencia, si y si hay una violencia hacia nosotras, pues hay que estar alertas porque siguen los hijos también. Yo creo que este es un tema fundamental, sobre todo lo que nos has dicho, ¿no? Y a mí me preocupan muchas veces los niños, las niñas, ¿no? He conocido casos de amigas que la pareja, el marido, se ha llevado a los hijos precisamente como venganza hacia ella, pero ni siquiera porque los quiera. Un caso de una amiga mía, cuando finalmente encontró dónde estaban sus hijos, sus hijas, él las había ido a dejar con la mamá, y dice, llegué y mis hijas no habían ido al dentista, piojosas, o sea, y siendo ellos de una familia, de un estrato alto, o sea, dijeras, bueno, viven en la pobreza. No, siendo gente de mucho dinero y las niñas abandonadas. Aquí el asunto era que él era para lastimarla a ella finalmente, pero estaba maltratando terriblemente a las niñas, ¿no? Dice, en un estado que las fue a encontrar, no iban a la escuela, cuando ya tenían 7, 8 años, cosas así. Entonces, yo creo que también
hay que proteger a las mujeres, pero hay que proteger a los niños y a las niñas, ¿no? O sea, porque hay padres que realmente no se los llevan porque los quieren mucho, porque los va a tener mejor, se los llevan y los acaban maltratando, como el caso que dijiste, ¿no? Son casos ya extremos, pero se pueden dar, ¿no? Entonces, yo creo que todos estos tips que tú nos das y estos cuidados que tenemos que tener y sacar las antenas, como dicen, ¿no? Date cuenta en lo que puede parar esta relación que va mal, ¿no? Entonces, no sé si quisieras concluir con algún último consejo o ya todos los que nos diste hay que anotarlos. Pues yo creo que nada más eso, que estemos muy alertas de cualquier tipo de violencia, ¿no? Primero, pero sí soy como muy enfática en infancias, o sea, en infancias y adolescencias, que también pasa, ojo, o sea, también podrás tener 18 años, pero mientras sigas estudiando, o sea, todavía te deben dar una pensión, ¿no? O sea, no es como, ay, sí, ya cumplí 18 años y la retiro. O sea, también eso hay que estar como muy pendientes, pero más que una cuestión de dinero, también es una cuestión de amor y de cuidados. Y si es un vato ausente, pues también ahí, ¿no? Aplicar el amiga, date cuenta. Y pues también los hijos, ¿no? Porque también no se vale que, bueno, que los dejen en el abandono. O sea, no es nada más pagarles, igual y si pagan, igual y los tienen en las mejores condiciones económicas, pero no los pelan, no están con ellos, no les dan la atención, ¿no? Y yo creo que eso es prioridad para que tenga una infancia, un desarrollo saludable, psicoemocional, físico, etcétera. Pues yo creo que es importante, ¿no? Priorizar también estos, o sea, que sean paternajes responsables también, ¿no? Yo sí, ahí es el amiga, date cuenta. Si no paga pensión, o sea, no es solo que no pague pensión, es si no pela a sus hijos, si no les da la atención, aguas ahí. Muy bien. Mónica, pues muchísimas gracias por haber estado en esta ocasión aquí en Gafas Violetas. Y bueno, nos seguimos viendo en la colectiva. Por supuesto, tenemos muchas actividades, pero pues esperemos que pronto te vuelvas a dar una vuelta por acá para hablar de violencia vicaria y de otros tantos temas que sabemos que bien manejas. Muchísimas, Ay, muchísimas gracias. gracias. Ay, gracias, chicas. Pues ya Gracias. luego les doy mi correo electrónico. Pues Sí, ya deberías, una vez. de una vez. Ah, pues es Mónica Pedrosa con Z, D de dedo, H, @gmail.com. Ahí me pueden Perfecto. encontrar. ¿Tienes página de Facebook de tu De la despacho? organización tenemos página, es Frente por la Enseñanza. Te buscamos Es, así ajá, entonces. creo que así está. Sí, ahí también nos pueden escribir y pues bueno, cualquier cosa acá andamos. Perfecto. Mónica, muchísimas, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, chicas. Gracias. Muchas Abrazote. gracias. Gracias, bye. Vamos a una breve pausa. Regresamos para continuar a través del 106.1 de FM y violetaradio.org. En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71 55 60 60 55 71 y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Regresamos a seguir tirando al patriarcado. Pues, queridas audiencia, compañeras que nos escuchan, audiencia, compañeros también que se conectan a esta estación de radio. En esta ocasión tenemos a una invitada especial, a nuestra querida Nancy Correa Grande, una compañera que también formó parte de las constituyentes y sigue estando en nuestros corazones. Nos da mucho gusto que estés con nosotros, Nancy, para que platiquemos un poco de tus actividades como promotora cultural y todo lo que tú haces. Te conocemos que te gusta la música, te gustan las artes, pero mejor que tú nos digas a qué te dedicas. Pues me presento con una décima. La décima es una forma de versificación en las tradiciones mexicanas.
Manifiesto al firmamento. Soy Nancy Correa Grande con la convicción que expande corazón y pensamiento. Soy gestora en movimiento que cultiva la igualdad e interculturalidad entre tejidos sociales, con derechos culturales y el bien en comunidad. En esta décima, pues resumo lo que es mi actividad. Prácticamente me dedico a la promoción y gestión cultural comunitaria con una perspectiva de género. Me importa mucho también la perspectiva intergeneracional, sobre todo ver a las mujeres adultas mayores, visibilizarlas. También la perspectiva incluyente y la perspectiva ambiental. Y en estas perspectivas, pues también entran las compañeras, las mujeres indígenas que viven en territorios rurales, que también están pues en esta lucha por la igualdad, ¿no? En el desarrollo social y buscando el bien comunitario. Y bueno, quisiera preguntarte, ¿cómo es el acercamiento con las mujeres? ¿Cómo logras que ellas pues se acerquen a ti, te tengan confianza y que se empiecen a involucrar en este mundo tan maravilloso que es la cultura? Eh, Mira, mi trabajo lo he centrado mucho en fortalecer la identidad cultural y la identidad ha sido la manera en que me acerco a las compañeras con actividades. Casi siempre comienzo con alguna lectura en voz alta y ver cómo nos identificamos, cómo nos reflejamos. Y esa lectura en voz alta que vamos circulando el libro, yo creo que también sirve para romper el hielo y para también ir descubriendo nuestras voces, ¿no? Es algo que resalto mucho, que es importante escuchar nuestra voz, qué tan fuerte resuena nuestra voz. Eh, Después de esa lectura se abre un diálogo y la lectura, si bien es importante, esta lectura también es un pretexto pues para saber qué sienten, qué piensan y se va dando esta charla de manera natural y un poco también para retomar la idea de mi abuela era campesina, pues las grandes charlas que recuerdo con mi abuela pues eran alrededor del fogón. Eh, Como que el fogón era así para sanar, ¿no? Decía mi abuelita. Y cuando hacemos así círculo de lectura con mujeres, pues me imagino que en el centro hay un fogón y que estamos ahí para sanarnos. Es un gusto que nos acompañes el día de hoy, Nancy. ¿Cómo te podemos encontrar? ¿Cómo nos podemos acercar contigo a realizar este tipo de actividades en este caso? Por correo electrónico, incluso por Facebook se ha acercado gente conmigo. He trabajado de manera independiente, un tiempo estuve de manera institucional en el municipio, en la anterior administración, aquí en Jalapa, y nuevamente pues estoy realizando este trabajo independiente y a través de mi correo electrónico, que en este caso sería cultura y derechos culturales @gmail.com, de una vez lo comento, y es digamos, la manera en que nos vamos entrelazando y yo creo que a partir de la pandemia se da esta conexión digital. A partir de la pandemia nos hemos buscado entre redes, sin quienes hacemos trabajo similar, cómo nos vamos fortaleciendo. Y también en esta era digital, pues para mi sorpresa en comunidades indígenas, hay mucha actividad digital con las compañeras. Ya llega el internet y, y bueno, pues ya también llegan estas tiendas que venden todo a paguitos, se van haciendo de su teléfono celular, que se ha vuelto importante. Y tan es importante que yo las veo que chatean en su lengua originaria, ¿no? Ya sea en náhuatl, en tenec, ñañú, totonaco. Entonces son unas redes importantes también que se van haciendo. Y la manera en que tratamos de comunicarnos pues es a través del correo electrónico y a partir de ahí pues ya saben todas las demás redes sociales que tenemos en común. ¿Y tú piensas que la cultura realmente cambia vidas, que le ha cambiado la vida a las mujeres con las que tú tratas? ¿O qué obtienen de participar en estas actividades que tú realizas? Fortalecer la identidad cultural, yo creo que sí cambia la vida de las mujeres porque a veces sabemos mujeres que hemos sufrido algún tipo de violencia
que se nos baja la autoestima. Y para mí empoderar es justamente levantar la autoestima, pero desde el reconocimiento de nosotras, ¿no? Yo creo que a las mujeres muchas veces nos han dicho que no servimos para algo o que no sabemos o que no encajamos inclusive en una sociedad, cuando cada una pues posee una gran cantidad de saberes que se pueden compartir. Cuando por medio de talleres o por actividades vamos, pues que cada mujer se reconozca y que reconozca a sus ancestras y que conozca estas identidades. Me pongo de ejemplo, si mi abuela era de origen yayú, mi abuela materna, mi abuela paterna de origen afrodescendiente, yo nazco en la Ciudad de México, pues un poco traigo de estas raíces, pero también traigo de las costumbres de la Ciudad de México, esta convivencia que tuve. Vengo a Jalapa y estoy muy cerca de la comunidad huasteca que radica aquí en Jalapa, y se van creando una suma de identidades y de saberes que cuando lo hacemos notar con otras mujeres, pues se alegran, ¿no? De que efectivamente traen todo un camino detrás. En provincia creo que es muy notorio que una mujer siempre vive con sus papás, se casa, vive con el marido y como que no se da cuenta de la individualidad, ¿no? Como que pareciera que siempre está para servir a otra persona. Cuando le hacemos ver que ella tiene muchos saberes individuales que no se los dan ni su familia, ni el marido, ni con los que viven, sino que son de ella, es como que despierta en ella la creatividad y terminan, fomentamos a que terminen en alguna actividad cultural, ya sea a través de la décima, a través del canto, muchas se van al zapateado, muchas se van al bordado, o muchas van más allá, inclusive en lo artístico, ¿no? A escribir poesía, a pintar. Entonces ese es el camino que he encontrado en el desarrollo cultural comunitario, de ir fortaleciendo a las mujeres, ir empoderando a las mujeres desde la identidad y dentro de esta gran diversidad cultural en la que estamos en México, ¿no? ¿Te has preparado para poder atender a estas mujeres? Hace rato mencionabas, por ejemplo, las lenguas que ellas hablan. ¿Tú hablas alguna otra lengua? Eh, ¿Cómo te comunicas con ellas? no, todo es en español y bueno, en el caso de comunidades indígenas hay muchas compañeras que sí hablan en español, pero nos damos a entender. ¿Cómo me he preparado? Mucho ha sido la experiencia de crecer en un contexto comunitario, de tener, estar cerca de mi abuela, de las costumbres campesinas, ser parte de estos tequios. Yo creo que una gran ventaja es haber crecido en un ambiente comunitario y no individual. Con el tiempo también he participado en danzas tradicionales, he estado en grupos artísticos, digamos, de trova o de música tradicional mexicana. Y en Veracruz es muy notorio, aunque ya también los hay en la Ciudad de México, hay muchos fandangos jarochos, que es una actividad comunitaria en donde he participado ellos desde niña, también en los huapangos huastecos, que son fiestas comunitarias. Y digamos que esa es la formación que me ha ido heredando. Mis estudios profesionales, cuento con estudios parciales en física y yo me metí a física en la UNAM porque yo quería estudiar acústica y que la acústica me llevara a la laudería, a la construcción de estos instrumentos tradicionales. Por alguna razón, por varias razones más bien, no concluí, pero sí quedó esa inquietud de la acústica y hoy en día pues trato de conectarme con lauderos y lauderas. Entonces en estas actividades me doy cuenta que hay que resaltar mucho la labor de las mujeres. Por ejemplo, la laudería. Hay una gran cantidad de lauderas que casi no se conocen a los lauderos. En formación a la lectura, fomento a la lectura, hay muchas mediadores de lectura, pero curiosamente son más autores hombres, ¿no? Poco se ha visibilizado autoras mujeres. Lo mismo sucede en el teatro, lo mismo sucede en el cine. Entonces, en este andar nos hemos encontrado con varias compañeras feministas que tratamos de visibilizar la participación cultural de las mujeres. Por ejemplo, en el son jarocho o en alguna música tradicional mexicana se dice que las mujeres pues, no hacíamos nada.
que prácticamente nos dedicábamos a cocinar y a coserles los trajes a los hombres. Y no es cierto, la mujer viene participando en los fandangos, en los guapangos, en la versificación. También es quien motiva a las niñas y a los niños a que participen, son, digamos, quienes transmiten, ¿no? Estas culturas comunitarias. Poco se sabe también de la gran cantidad de libros que han escrito mujeres acerca de las músicas tradicionales mexicanas. 2019 fue un año muy importante porque se viene reivindicando, por ejemplo, la labor de la Malinche, que ahora la ven como una gran intérprete, una gran traductora, ¿no? Cuando antes lo veíamos como algo mal. También ahorita se viene dignificando la labor de las mujeres que participaron en la independencia o en la revolución. Conocemos más de Leona Vicario, por ejemplo, ¿no? Cuando, como hace 10 años, no conocíamos de ella. Entonces es lo que estamos procurando, resaltar la labor de las mujeres en la participación cultural, porque no, lo que hemos estado descubriendo que no se hace por placer, sino simplemente lo está haciendo para un bien comunitario, un bien para ella, pero un bien comunitario. Oye, Nancy, ¿cómo es que aplicas la perspectiva feminista para difundir la cultura? Has mencionado algunas cosas, pero ¿podrías hablarnos un poco más al respecto? Sí, por ejemplo, Jalapa, que es una ciudad muy cultural, cuando estuvimos en la administración y a propósito de que salió la Ley General de Cultura y Derechos Culturales, cuando decían, hagamos un festival de derechos culturales, sí, pero de mujeres. No, que tienes que meterlo en el contexto. Perfecto, el 8 de marzo vamos a hablar de las mujeres y sus derechos culturales. Y lo metimos, y lo metimos, y lo metimos. Y se quedó esa actividad, ¿no? De repente era hacer una exposición con puras pintoras, hacer conciertos con puras mujeres, y repito, las mujeres ahí estamos, pero cuando nos juntamos, pues nos damos cuenta que tenemos una gran fuerza, ¿no? Este tipo de festivales se han estado replicando en otras partes del país. Lo mismo sucede en comunidades indígenas. Si vamos a hablar de los derechos de los pueblos originarios o de las lenguas indígenas, pues normalmente eran hombres quienes participaban. Entonces sí estamos pidiendo que por lo menos el 50% sean mujeres, aunque sí abrimos también diálogo de saberes interculturales de puras mujeres. La música tradicional mexicana, antes a las mujeres no se nos permitía tocar un instrumento, prácticamente nada más bailábamos, después nos dejaban cantar, y posteriormente ya tocamos instrumento. Hoy en día ya hay encuentro de mujeres jaraneras, mujeres versadoras, ya hay fandangos feministas. Otra manera también de ir visibilizando a las mujeres y en este caso adultas mayores, que ese es un tema muy interesante porque, por ejemplo, las bailarinas tienen una vida muy corta. De repente una bailarina de 35 años difícilmente la buscan, ¿no? De 40. Entonces decíamos, bueno, pues, si nos estamos preocupando por hacer políticas públicas para mujeres de 65 años o más, pues nos dimos cuenta que entre 40 y 65 años no había políticas públicas para que las mujeres pudieran presentar su actividad cultural. Notamos que allí hay un gran vacío, entonces empezamos a convocar a mujeres adultas a que fueran partícipes en esas actividades culturales, es decir, que no nada más la cantante joven, no nada más la actriz o la bailarina joven, ¿no? La experiencia también se tiene que notar y decíamos, no nos tienen que jubilar antes, ¿no? Incluso mujeres jubiladas pues tienen derecho a participar. Yo, en ese sentido, la Ley General de Cultura y Derechos Culturales decimos que es una ley de ida y vuelta. Por un lado tenemos el acceso a la cultura, pero también tenemos el derecho a ejercer nuestra cultura. Y es algo que tenemos que ir visibilizando. Nancy, pues nos parece muy interesante todo esto y esta visión, ¿no? De abordar la cultura no en la élite, sino en las comunidades y con las personas con las que tienes contacto diariamente. ¿Nos puedes repetir tu correo para quien quiera contactarte? Sí, cultura.derechosculturales@gmail.com. Pues te agradecemos mucho tu tiempo y haber
comentado con nosotros estos asuntos tan importantes, porque pues la cultura es parte de nuestra vida y de nuestro desarrollo, ¿no? Como personas, como mujeres, ¿no? Y que, como tú dices, hay que darnos la oportunidad también de expresarnos, y sobre todo en aspectos que solamente los hombres, como tú decías, ellos eran los únicos que podían cantar y podían decir fuerte lo que sentían, ¿no? Pues te agradecemos mucho haber estado con nosotras. No sé si quieras decir algún comentario final. Sí, nada más agregaría que de acuerdo al PIB, a lo que aporta cultura, la mayor parte de la aportación justamente es lo que se produce desde los hogares. Y pues en esta actividad es donde participamos más las mujeres, ¿no? Entonces, sí hay que ir resaltando cada vez más a las mujeres, y en esta nueva era digital, pues no dejar de lado también a esta perspectiva intergeneracional, ¿no? Todos tenemos derecho, y todas y todos tenemos derecho a usar los medios digitales. Y pues era lo que quería comentar. Pues muchas gracias. Seguiremos en contacto contigo. Muchas gracias a ustedes. Vamos a un corte y regresamos a Gafas Violetas, Miradas Feministas, a través del 106.1 FM, Violeta Radio. En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71, 55 60 60 55 71, y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Regresamos a seguir tirando al patriarcado. Pues les agradecemos mucho el haber estado a lo largo de esta hora con nosotras en este espacio de las Constituyentes MX Feministas, un espacio que hacemos con mucho cariño, mucha dedicación y un gran esfuerzo para que ustedes conozcan los temas que nos interesan a las mujeres. Les agradezco mucho habernos acompañado. Joana, Ivonne, si gustan despedirse. Pues muchas gracias. La verdad es que, como siempre, temas muy interesantes los que tocamos aquí, y pues los esperamos el siguiente programa con temas muy interesantes para nosotras. Ivonne. Gracias, Joana, gracias, Vero. Recuerden, chicas, chicos que nos puedan estar escuchando, que podemos mantener contacto a través de nuestras redes sociales, no solamente las de Violeta Radio, sino también las redes de las Constituyentes MX Feministas. Nos pueden buscar en Facebook, en Twitter, en Instagram. Tenemos pues ahí el trato directo con todas ustedes. Así que pues nos escuchamos hasta la próxima. Gracias por habernos acompañado. No olvides que la próxima semana tenemos una cita. Gafas violetas, miradas feministas. Las constituyentes marcamos precedentes.